Buenas noches, señores estudiantes, esperando que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva jornada de esta materia que es auditoría vial. Hemos ya venido desarrollando distintas temáticas a lo largo de todas estas semanas que espero que puedan ustedes como estudiantes o hayan ido ustedes como estudiantes adquiriendo los conocimientos necesarios, ya que al final, en lo posible, vamos a desarrollar una auditoría vial de una parte conflictiva de la ciudad. Vamos el día de ahora, por favor, a continuar viendo las temáticas correspondientes al día de ahora. La clase anterior habíamos mirado lo que son distintos ejemplos de auditoría vial. Habíamos revisado un pequeño video, revisamos también un ejemplo de una auditoría vial que realizó el MTOP y revisamos lo que es un ejemplo de una tesis que realizaron dos personas en lo que es la vía que conecta Riobamba con Cajabamba. Entonces fuimos revisando estos ejemplos, cómo ellos fueron obteniendo la información, cómo se realizó el levantamiento de información en base a las listas de chequeo, que ellos ya previamente lo realizaron y cómo ellos presentan sus hallazgos y cada una de sus propuestas. Entonces, es muy importante de que ustedes también lo puedan ir analizando, revisando. Voy a tratar en lo posible de subir al aula virtual como recursos estos dos ejemplos que les he podido indicar en la clase anterior. Listo, vamos por favor a continuar con la temática del día de ahora. Voy a compartir la pantalla. Listo. Vamos a revisar, por favor, las consideraciones generales de seguridad vial que las vías deben tener o las principales características que deben tener las vías, lo cual permite tener una adecuada seguridad vial. Entonces vamos a revisar como primer punto lo que es el diseño geométrico de estas vías. Principalmente vamos a ir revisando los puntos que intervienen en los puntos que intervienen en cada una de estas características. Listo, a ver, ya. Entonces, tenemos alrededor de unos 10 parámetros necesarios que debe cumplir cada una de las vías con la finalidad de que tengan una adecuada seguridad vial. Y cada uno de estos parámetros se subdividen también en otras características. Entonces lo vamos a ir viendo. Tenemos, por ejemplo, como punto número uno, lo que son las consideraciones, el diseño geométrico. Los diseños de las intersecciones, bueno, gran parte de los accidentes ocurren en intersecciones, por lo que la planificación vial debe priorizar su diseño que sea de forma segura. En zonas interurbanas se recomienda reducir el número de intersecciones para minimizar riesgos y las intersecciones pueden tener los siguientes aspectos. Por ejemplo, con la finalidad de evitar distintos accidentes de tránsito o que la vía sea segura, debemos de minimizar el número de potenciales puntos de conflicto
en intersecciones. Por ejemplo, las intersecciones en T tienen una menor tasa de accidentes que los cruces tradicionales o que los cruces de dos vías, ¿no es cierto? Entonces, podríamos tal vez intentar tener intersecciones en T. Idealmente, estas nos permiten, por lo general, tener menos porcentajes de accidentes de tránsito. Y de ser el caso que la vía no me permita tener nuestras intersecciones en T, se debería construir intersecciones, o sea, con muy pocos accesos, máximo cuatro accesos. Otro parámetro es asegurar una buena visibilidad. Bueno, principalmente en las intersecciones que son en Y, o sea, que no están en ángulos de 90 grados, se tiene mayor número de accidentes, ya que los conductores, principalmente quien ya tiene edades avanzadas, no tienen una buena visibilidad de esta. Entonces aquí nosotros podemos identificar en esta imagen, aquí tenemos una intersección en Y. Entonces, las personas principalmente de edades más avanzadas no tienen una buena visibilidad y mucho menos en las noches. Entonces, por lo general, es preferiblemente evitar esto. Si yo, digamos, estoy auditando una vía que está en fase inicial y yo analizo que esta intersección se la está realizando, pues tratar de evitar o de identificar o de remodelar este plano con la finalidad de que tal vez sea otro tipo de intersección, ¿no? O si ya la característica de la vía no me lo permite o ya está construido, pues al menos poder implementar la señalítica horizontal y vertical que me complemente y que permita alertar al conductor, tanto en el día como en la noche, de la presencia de esta bifurcación o de esta intersección en guía. Otro parámetro a considerar son, debemos evitar problemas de percepción de la intersección. Em, Principalmente no de las intersecciones, ya que por lo general estas intersecciones deben ser lo suficientemente visibles y evidentes para los conductores. Para evitar que una impresión tal vez visual de la intersección engañe al conductor, es necesario siempre reforzar la intersección por medio de señalización. Otro aspecto a considerar es considerar adecuadamente el viraje de los vehículos, disponiendo tal vez, por ejemplo, de una pista protegida para el viraje de vehículos en una intersección. O las islas de giro que me permiten a mí, a los vehículos, se puedan irse enfilando, encolumnando en esta isla y puedan realizar su giro sin interferir en la circulación vehicular del carril paralelo. Considerar también, o bueno, restringir las aperturas de medianas o las aperturas de los parterres. Podemos aquí identificar una imagen. Se tiene un parter, pero aquí está abierto, ¿no? Entonces, en lo mínimo, tratar de restringir estas aperturas, principalmente en las vías que son de doble sentido de tránsito, ya que con esto se evitan, ¿no?, los virajes a la izquierda y en U, lo cual mejora las condiciones de seguridad. Pero si por A o por B ya se necesita esta implementación o apertura del parter, tal vez intentar señalizar o si es necesario, de acuerdo al volumen vehicular, poder implementar un sistema semafórico, todo con la finalidad de ir evitando los accidentes de tránsito. Otro aspecto es utilizar un adecuado sistema de control en intersecciones. Eh, Eso también favorece mucho a la seguridad, ¿no? Ya sean semáforos, señalización horizontal, vertical, bien ubicada, y habilitar cruces de calzada seguros. Bueno, eso en aquellos lugares en donde se justifican, se deben prever facilidades para estos flujos peatonales y de ciclistas de los actores que son más vulnerables, mediante la utilización, no sean de refugios, de islas o incluso de un parter que lo que permite también es que el peatón pueda realizar tal vez algún cruce en alguna vía, o si no, los puentes peatonales. Listo. Dentro de lo que corresponde
a este punto número uno, diseño geométrico, tenemos como A, como primera parte, el diseño de las intersecciones, cómo deberían realizarse las intersecciones con la finalidad de que sean más seguras, minimizando el número de puntos de conflicto en intersecciones, asegurar una buena visibilidad, evitar los cortes de los parterres. Entonces siempre es importante poder ir analizando todo esto. Como parte B tenemos lo que son los control de accesos. El control de accesos y del uso del suelo adyacente es clave para la seguridad vial. Las vías con accesos directos y no regulados desde desarrollos urbanos pueden aumentar la tasa de accidentes hasta 20 veces más en comparación con aquellas que cuentan con calles de servicio o accesos controlados. En el control de accesos y uso de suelo se debe considerar lo siguiente: evitar accesos directos frontales de vías nuevas. Principalmente esto es, ¿no? Que se conectan con vías de mayor jerarquía, sea cual sea el propósito, incluyendo tal vez del uso agrícola. Podemos aquí identificar en esta imagen cómo debería ser los accesos. Por ejemplo, si tengo esta vía que es principal, tenemos aquí este ramal de enlace, poder realizar bueno, esta guía lo llama vía de servicio, pero puede ser también una vía alterna o una vía paralela que permita no realizar una conexión o un acceso directo. Por ejemplo, esta vía de aquí tendría una vía o un acceso directo con esta vía principal, pero lo ideal es tener este tipo de enlace. Entonces, estos vehículos irían primero por este carril y luego ya se irían incorporando al carril. Sabemos que esta vía sería la vía principal por donde hay mayor flujo vehicular, entonces de esa manera se va a reducir los accidentes de tránsito porque va a tener una mejor visibilidad al momento de que yo transito por este carril y luego poder incorporarme al otro. Entonces, este diseño sería lo mejor o lo más óptimo de poderlo realizar. Por otro lado, también tenemos lo que es reducir al máximo posible el número de accesos a la vía. Bueno, de acuerdo a algunos antecedentes internacionales, se ha podido observar que para cada acceso adicional por kilómetro en vías rurales, los accidentes pueden aumentar al menos en un promedio de hasta el 7%. Em, De otro aspecto que debemos considerar es evitar ubicar los accesos en lugares cercanos a curvas. Podemos aquí un poquito ir analizando esta imagen, que aquí tenemos un acceso y justo está en una curva horizontal. Entonces, esto es siempre importante de irlo evitando, de que no existan este tipo de accesos porque no va a tener una buena visibilidad el conductor que viene por la curva, al igual que el que desea salir, ¿no? Y mucho más si quiere tal vez irse para el otro carril. Entonces es importante que en donde la distancia de visibilidad se vea totalmente restringida, sean estas horizontales o verticales, se pueda evitar esto. Listo. Como otro punto, y Y como último punto, vamos a revisar hasta esta temática el día de ahora y luego ya continuaremos con las demás temáticas. ¿Qué otras situaciones o características la hacen a una vía que tenga seguridad? Por ejemplo, en tema de curvas horizontales y verticales. Las curvas verticales y horizontales influyen significativamente en los accidentes de tránsito. Una curva vertical es esta, por ejemplo. Bueno, prácticamente es todo recto, pero son verticales porque se va a tener un punto ciego donde no se van a ver los vehículos. Entonces sube, otra vez vuelve a bajar, llega otra vez otra sube y otra vez baja. Entonces vienen a conformarse curvas verticales y estas son curvas horizontales. Listo. Las curvas verticales
son los puntos más altos y bajos, en realidad presentan mayor riesgo por restricción de visibilidad y dificultad de maniobra para los conductores. Entonces, mientras el conductor va subiendo, el otro tal vez está por acá abajo, no va a tener una visibilidad de este conductor, o si tal vez está aquí rebasando, no va a tener una visibilidad para poder realizar una maniobra. En ascensos se recomienda habilitar pistas adicionales para vehículos que vayan a velocidades reducidas o vehículos pesados, ¿no? Principalmente si tengo solo una vía de un solo carril de ida, uno de regreso, pues en lo posible, si tal vez en algún momento se amplía, considerar este tipo, ¿no? De, al menos en estas curvas horizontales, tener un carril exclusivo para los vehículos pesados. Y en descensos, em, lechos de frenado para emergencias, ¿no? Aquí en Ecuador, bueno, no he visto, pero sí ha habido en otros países que tienen estos, en los descensos, por lo general a los vehículos pesados se les suele ir los frenos, entonces se tiene estos carriles de desaceleración que tienen distintas características, tienen un material diferente, ¿no? A la capa de rodadura del pavimento, sino que ya tienen otros materiales que le permiten en realidad al vehículo detenerse. Dice que todo debe estar correctamente señalizado y se debe evaluar la distancia de visibilidad de parada para establecer límites de velocidad seguros en estas curvas. Tenemos también lo que son las curvas horizontales, como podemos observar en esta imagen. En vías rurales, la tasa de accidentes aumenta al disminuir el radio de curvatura, especialmente cuando es menor a 430 metros, siendo la visibilidad de parada fundamental. Mientras que en vías urbanas se deben evitar curvas horizontales y en el caso de que no sea tal vez posible, se deben implementar medidas para reducir la velocidad o mejorar la adherencia del vehículo al pavimento, ¿no? La combinación de curvas verticales y horizontales que afecta a la percepción del conductor aumenta mucho más el riesgo de accidentes, especialmente cuando coinciden puntos altos y puntos bajos. Entonces, bueno, en esta imagen también podemos observar que es una curva horizontal, pero observamos que en la parte de acá es como que empieza a ascender, entonces se va a tener un menor punto de visibilidad, mucho menos visibilidad entre uno y otro conductor. Entonces, por lo general, tratar de evitar esto. Esto, como digo, sería más ya cuando se están todavía en la fase de diseños de la vía, poder ir identificando, pero si ya está construida, en lo posible tratar de, digamos, ya no puedo hacer nada aquí, ya está construido, implementar, tal vez poner señalización horizontal, vertical principalmente de límites de velocidad, restringir, tal vez poner señalización de igual forma horizontal, bandas transversales que permite el movimiento del vehículo, la vibración del vehículo como para alertar al conductor a que reduzca la velocidad. Bueno, entre otras características que en base a lo que nos da la normativa INE, nosotros podemos ir implementando en estas curvas, ¿no? En el caso de que ya el proyecto ya esté dado, pero mi forma de auditar es decir eso, o sea, en realidad aquí tengo una curva horizontal y una curva vertical. Entonces se tiene puntos de visibilidad conflictivos, por lo tanto es necesario mejorar la señalización vertical o complementar con esto y con esto. Entonces, esto es lo que yo quiero darles a conocer con estas temáticas, o sea, de cómo nosotros debemos ir analizando. Y es por eso que es parte fundamental de nosotros en las vías que nos permiten ir tanto como conductores del vehículo como también como peatones. Y si la vía también se tiene un alto flujo de ciclistas, también ir en una bicicleta e ir identificando lo que me parece conflictivo desde mi perspectiva. Tal vez la berma debería ser más amplia porque pasan camiones, pasan vehículos pesados, entre otras características. Pero si nosotros no estamos viviendo desde la parte de un peatón, no vamos a poderlo identificar siendo un conductor. Entonces es importante que cuando se realicen las auditorías, se lo puedan hacer desde esas perspectivas, como conductor, como peatón,
tal vez como conductor de un vehículo pesado, como ciclista, etcétera, ¿ok? Eso sería entonces todo por el día de ahora. Por favor, quedémonos hasta ahí para la siguiente clase continuar con las otras características, con las otras temáticas y seguir desarrollando. Estamos ya muy próximos a nuestro examen de segundo parcial, ya estamos por terminar lo que es la unidad 2. Entonces, la siguiente clase vamos a seguir con las temáticas y unos días antes a los exámenes del primer parcial vamos a ir realizando una retroalimentación de todo lo que hemos visto hasta el día de ahora, por favor, ¿ok? Para que todos puedan tener en claro cada uno de las metodologías que se utilizan, los significados, definiciones, etcétera. Entonces, eso sería todo por el día de ahora. Muchísimas gracias por la atención prestada. Que se encuentren muy bien. Hasta luego.